Bienvenidos hoy a un nuevo protocolo de vigilancia epidemiológica. Encontramos hoy el protocolo de tuberculosis. Dentro del desarrollo de esta presentación vamos a hablar un poco de diagnóstico, un poco de tuberculosis latente y algo de tratamiento. Aquí podemos ver uno de los primeros medicamentos que se obtuvo para la tuberculosis, la streptomicina. Antes de él solamente teníamos como tratamiento el aire fresco, que es lo que ven ustedes ahí, los pacientes en las camas afuera tomando el aire. De resto, no había otro tratamiento médico. Ya The Lancet en el 2005 hizo un reporte de que la primera tuberculosis se presentó hacía más de 3 millones de años en el este de África. Y después los egipcios también tenían el manejo de su tuberculosis y lo hacían con ingerir sangre de animal o bien inoculada por la vena. Ya en la Edad Media, la Edad Oscura, ya se hacían sangrías, administración de expectorantes y purgantes, baños calientes, dieta saludable, ejercicio físico como cabalgatas vigorosas y la administración de sustancias para el dolor como los opiáceos. En el 2009 todavía se manejaban dos fases, pero ya dos fases de tratamiento de 56 dosis, una de ellas la segunda que era interdiaria. Actualmente el tratamiento se hace con sus primeros 56 dosis diarias de un tratamiento intensivo seguido de 100 dosis diarias de un tratamiento de continuación. Esto fue descubierto por primera vez el bacilo por Robert Koch, eh, que fue también uno de los fundadores de la bacteriología, y con este descubrimiento se obtuvo el premio Nobel en 1882. Estas son dos placas de pacientes con tuberculosis, en las cuales ustedes pueden ver el gran compromiso que tiene el pulmón y la invasión que hace el bacilo a todos los niveles, especialmente apicales. Entonces, ¿cómo identificamos un paciente con tuberculosis? Entonces, aquel paciente que presenta un cuadro clínico de tos con expectoración más más de 15 días de evolución, o en aquellos que son contactos de un paciente con tuberculosis que tengan un solo día o más de tos y expectoración. En los pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tengan tos, ya sea con o sin expectoración, fiebre, pérdida de peso, sudoración de cualquier duración. Ahora entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Si tenemos una población general mayor de 15 años sin antecedentes de enfermedades ni inmunosupresión, hacemos vaciloscopia y radiografía. Si las vaciloscopias salen negativas, entonces hacemos cultivo para determinar el descarte del diagnóstico o su confirmación posterior. También a toda muestra de vaciloscopia se le hacen pruebas moleculares. Esto con el fin de determinar resistencias e identificar precisamente si es un Mycobacterium tuberculosis o no, además de su radiografía. Si son vulnerables o de alto riesgo, de entrada se piden las pruebas moleculares, su radiografía y su cultivo. No dependemos tanto de la vaciloscopia. Realmente la vaciloscopia no es muy precisa para el diagnóstico, algunos casos se pueden pasar. Por ello la importancia de los cultivos y las pruebas moleculares. Y en los menores de 15 años, la población infantil. Entonces, ¿en quiénes sospechamos tuberculosis? Aquellos que tengan tos o expectoración mayor de 15 días, o que tengan fiebre de más de 8 días, o que tengan pérdida o no ganancia de peso en los últimos 3 meses, que tenga disminución de la actividad o una historia de contacto con un adulto con tuberculosis. En estos pacientes, esos episodios febriles de más de 8 días, fiebres prolongadas que no encontramos un diagnóstico, hay que sospechar una posible tuberculosis. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, dependiendo de la edad, podemos hacer esputo inducido por medio de terapia respiratoria o un aspirado o lavado gástrico. Si no es capaz de expectorar, si expectora, esa expectoración es adecuada para ello. ¿Qué es lo otro que necesitamos? Las pruebas moleculares y el cultivo, su radiografía de tórax y especialmente la prueba de tuberculina, ya que esta nos va a direccionar frente a una tuberculosis latente o una tuberculosis
activa en caso de que las otras pruebas salgan positivas. En este cuadro pueden ver el resumen del algoritmo diagnóstico. Entonces, si la vaciloscopia sale positiva con la primera positiva, ya es un paciente con diagnóstico y se inicia el tratamiento. No debemos esperar la segunda ni la tercera. ¿Se pueden hacer? Sí, pero con la primera ya tenemos el diagnóstico. Y sobre esa hacemos las pruebas moleculares y el cultivo. Según el resultado de las pruebas moleculares, presencia de resistencia o no, ajustamos el tratamiento. Si sale negativo, esperamos el cultivo. Si sale el cultivo negativo, debemos revisar si el diagnóstico es el adecuado o no. Lo mismo cuando diagnosticamos por clínica y radiología y tenemos unas vaciloscopias negativas. Ya ahí nos llega un cultivo negativo o unas pruebas moleculares negativas. Basado en eso, debemos decidir si continuamos con tratamiento o pensamos en otra impresión diagnóstica. Lo mismo para la población privada de la libertad. Hacemos un algoritmo similar, ajustando y teniendo en cuenta que esta población vulnerable, habitantes de la calle, privados de la libertad, población étnica, trabajadores de la salud, que en ellos prima las pruebas moleculares y el cultivo sobre la vaciloscopia. Aquí vemos la tendencia de la tuberculosis en los últimos 3 años, 2023, 2024, 2025, y vemos cómo hacia finales del 2025 hubo un pico de diagnósticos de tuberculosis. Y aquí vemos cómo a través de los años se ha ido incrementando la cantidad de casos. Pasamos de 22 casos en el año 2022 a 33 casos en el año 2025. Y esto es buena señal de que estamos buscando e identificando casos nuevos. Se presenta predominantemente en hombres a la hora de diagnosticarlo. No es que a las mujeres no les da también, pero la mayoría de pacientes que hemos tenido son hombres. Y especialmente en edades en las cuales son productivos, entre los 20 y los 45 años. Ahora bien, ¿qué es la tuberculosis latente? Es una persona que está infectada con tuberculosis, pero no tiene síntomas y tampoco transmite la enfermedad. Pero al realizar una de las pruebas de tuberculina, ya sea PPD o IGRA, el paciente reporta positivo, pero tiene una radiografía normal y no tiene síntomas. Y estas tuberculosis se deben tratar, sí, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo de entre un 5 y un 10% de desarrollar tuberculosis. ¿Y qué es la profilaxis? La profilaxis o tratamiento preventivo de tuberculosis busca evitar que la tuberculosis latente se convierta en tuberculosis activa. No es una vacuna para la tuberculosis. Y solo se da cuando existen los bacilos latentes, es decir, la prueba de tuberculina positiva. ¿Con qué la hacemos? Isoniazida, rifampicina, o rifampicina, o isoniazida, rifampicina, o solo isoniazida, dependiendo el paciente, dependiendo si hay resistencias o no, dependiendo la edad, y se hacen esquemas de entre 3 meses y 9 meses, dependiendo cada uno de los casos. Aquí podemos ver lo ordenado por la OMS frente al tratamiento por peso. Entonces vemos que un paciente de 30 a 35 kilos se debe tomar aproximadamente entre 3 y 6 tabletas y así. Hay una excepción importante, es decir, algunos casos que pueden iniciar profilaxis aunque la prueba sea negativa. ¿Cuáles? Los que son contacto estrecho de una tuberculosis activa, niños menores de 5 años y personas con VIH. ¿Por qué? Porque en ellos hay que sopesar el riesgo-beneficio. Pueden estar en un periodo de ventana que indican que aún no han sido positivos en la prueba, pero sí tienen alto riesgo de adquirir la tuberculosis. Y más si estamos hablando de tuberculosis multidrogoresistentes. Epidemiología, transformando datos en estrategias. Gracias.